Estimados estudiantes, ahora vamos a ver lo último, pues, que nos concierne a la unidad 6 de la asignatura de química, específicamente lo que es bioquímica, ¿no? Vamos a ver algo acerca de lo que es el metabolismo. Y bueno, lo vamos a ver pues por encimita, la parte pues más entendible, más básica, porque esa es una de las ramas de la bioquímica que son más complicadas de entender. Se necesita pues muchísimo estudio, pero bueno, este es objeto de otras carreras, como les había dicho, como de química, de bioquímica, de farmacología. Pero bueno, nosotros debemos entenderlo hasta cierto punto para comprender muchas de las cosas que van a suceder en el cuerpo humano y cómo van a actuar diferentes tipos de terapias o medicamentos a este nivel. Entonces, miren, comenzamos diciendo que el metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y de procesos físico-químicos que ocurren en la célula y en el organismo, ¿ya? Es decir, son todas las reacciones químicas que van a ocurrir para obtener pues diferentes objetivos. Estos procesos son bastante complejos y son la base de la vida. Ya todo lo que es el desarrollo, el mantenimiento de la vida se fundamenta en el metabolismo, es decir, en los procesos bioquímicos. Y le permiten a la célula a través de todo esto sus funciones vitales, o sea, crecer, reproducirse, desarrollarse, adaptarse al medio, etcétera. El metabolismo, como podemos ver, se divide en dos partes. Una es el catabolismo y otra es el anabolismo. Las reacciones catabólicas, o sea, el catabolismo, son aquellas reacciones en las que a partir de ciertas moléculas se las degrada, se podría decir, se las descompone para obtener energía. ¿Sí? Energía química que va a servir a la célula para otras cosas. Y en cambio, el anabolismo es lo contrario. El anabolismo son reacciones en las que se crean nuevos componentes haciendo uso de la energía que se obtuvo en el catabolismo. Entonces son procesos contrarios, ¿no? El catabolismo destruye moléculas para obtener energía y el anabolismo crea moléculas usando energía, ¿sí? Entonces son dos procesos acoplados, ¿no? Porque el uno va a depender del otro. La energía que se produce en el catabolismo es aprovechada en el anabolismo. Aquí tenemos un esquema bien básico de cómo se da el metabolismo de cada uno de los principales metabolitos secundarios o biomoléculas, perdón, metabolitos primarios o biomoléculas que habíamos estudiado antes. Es decir, carbohidratos, lípidos y proteínas. Ya no tomamos tanto en cuenta el metabolismo de ácidos nucleicos, está en su módulo, pero no es algo tan importante, ¿sí? Vamos a tratar de ver lo más sencillo de cómo se da el metabolismo de cada una de esas moléculas. Empecemos con el metabolismo de carbohidratos. Y para esto, primero, recordemos cómo se da la digestión de los carbohidratos, ¿no? Miren, todos los carbohidratos que consumimos en la dieta pueden ser de tres tipos, como ya habíamos estudiado. Pueden ser monosacáridos, como la glucosa o la fructosa. Pueden ser disacáridos, como la sacarosa y la lactosa. O pueden ser polisacáridos, como el almidón. ¿Ya? Entonces, miren, si son monosacáridos, no requieren de ningún proceso en la digestión. Los consumimos, llegan a nuestro estómago, llegan al intestino delgado y ahí simplemente se absorben y llegan hasta la sangre. ¿Ya? Pare de contar. En cambio, si son disacáridos, aquí sí se necesita cierta transformación, porque recuerden que los disacáridos están compuestos de dos azúcares. Y nuestro cuerpo no puede absorberles así enteritos. Tiene que romper ese enlace para poder absorber los dos azúcares por separado. Esa ruptura de los enlaces se va a dar a través de enzimas específicas, ¿ya? Generalmente son enzimas que se encuentran a nivel del intestino delgado. Entonces, por ejemplo, para romper la sacarasa, la sacarosa, utilizamos la enzima sacarasa. Entonces va la enzima sacarasa, rompe el enlace entre la glucosa y la fructosa en la sacarosa. Y para romper, por ejemplo, la lactosa, se utiliza la enzima lactasa. Entonces va la lactasa, igual rompe y
tenemos glucosa y galactosa. Y de esa manera nuestro cuerpo lo puede absorber. Y en el caso específico, por ejemplo, del almidón, recuerden que el almidón son cadenas súper largas de glucosa. Aquí existen varias enzimas que intervienen. Por ejemplo, a nivel de nuestra saliva, ya existe una enzima que se llama amilasa. Es el momento en que nosotros estamos, por ejemplo, comiendo pan o comiendo una pasta o una papa o comiendo el arroz, nuestras enzimas ya empiezan a generar digestión, ¿ya? O sea, la saliva, las enzimas que están en la saliva, comienzan a ir rompiendo, aunque sea un poquito, al almidón, ¿sí? Luego nosotros deglutimos todo eso, llega a nuestro estómago, y también a nuestro intestino delgado. Y aquí encontramos otras enzimas que son la maltosa, ¿ya? Y la isomaltosa, que lo que van a hacer es ir rompiendo la cadena grande de almidón en cadenas más pequeñitas, ¿sí? El final de todo esto es obtener glucosa solita, o sea, moléculas solitas de glucosa, que es lo que nuestro organismo va a absorber. Eso sería la digestión a nivel de todo lo que es nuestro tubo digestivo. ¿Qué pasa? Especialmente con la glucosa va a pasar esto, miren. Ese es el catabolismo de carbohidratos. La glucosa va a ser descompuesta igual por actividad de ciertas enzimas en dos moléculas. Recuerden que la glucosa es una estructura que tiene 6 carbonos. Entonces van a venir ciertas enzimas y le van a romper a la glucosa en dos moléculas de 3 carbonos cada una. Cada una de esas moléculas se conoce como piruvato. Entonces, de una molécula de glucosa se obtienen 2 moléculas de piruvato. Esos piruvatos son los que van a ingresar a la célula para poder ser, digamos, degradados, aprovechados para la generación de energía. Este proceso generalmente se va a dar en presencia de oxígeno. Miren, el oxígeno es necesario para realizar el metabolismo en nuestras células específicamente, ¿ya? Entonces, miren, el piruvato luego, igual, a través de ciertas enzimas, se va a convertir en ese compuesto que se llama la acetilcoenzima A, ¿ya? Es un compuesto que ingresa a lo que se conoce como el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un ciclo, una serie de diferentes pasos en que ocurren muchas transformaciones de moléculas y que el objetivo de todo ese ciclo es generar energía. Recuerden que la energía a nivel de la célula se conoce como ATP, adenosín trifosfato. Esa es la forma de energía química en una célula. Entonces, el objetivo del ciclo de Krebs que vamos a ver después es la creación de ATP, ¿sí? De energía química, para ser aprovechada, como les había dicho, para todas las funciones celulares. Entonces, por aquí nos interesa. Miren ustedes cómo se da ese ciclo de una manera muy resumida. Llega la acetilcoenzima A y ocurre, esta molécula se transforma en muchas cosas. Miren, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato y otra vez acitrato y así, así, así. ¿Sí? Entonces es un ciclo, miren, porque se va regenerando cada una de estas cosas. En todo este proceso, en todas estas transformaciones, ¿qué es lo que se va a producir? Por un lado, ATP, energía química. Por otro lado, también se produce CO2, anhídrido carbónico. ¿Ya? Que es, miren, el anhídrido carbónico es un producto de desecho del metabolismo, algo que no nos sirve. Por eso luego, pues simplemente va a pasar hacia la sangre y nuestra sangre se le va a llevar a los pulmones para poder ser expulsado. También en ese proceso se genera agua, ¿ya? Como un producto secundario. Entonces, miren, en resumen, la glucosa se transforma en piruvatos y el piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs y a través de todas estas transformaciones va a generar ATP, o sea, energía, CO2, anhídrido carbónico y agua. ¿Sí? Y con eso tenemos nosotros el aprovechamiento de los azúcares. Ahora, con las grasas, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos. Generalmente las grasas que nosotros consumimos son de tipo grasas neutras, es decir, triglicéridos, aunque también podemos tener ácidos grasos libres, como algunos omegas que pueden ser consumidos en la alimentación enteros.
La digestión de las grasas comienza en la lengua. Tenemos en la saliva nuestra lo que se llama la lipasa lingual. Y vemos que el 10% de la digestión de las grasas empieza a ese nivel, debido a la lipasa lingual. Cuando nosotros comemos alguna cosa que contiene grasa, lo masticamos, lo envolvemos con saliva y lo deglutimos, esas enzimas ya comienzan a hacer efecto. Luego, a nivel de nuestro intestino, miren ustedes, las grasas se van a encontrar con la bilis, ¿ya? La bilis que producimos. Esa bilis es rica en lo que se llaman como los ácidos biliares. Lo que producen los ácidos biliares es la emulsión de las grasas, es decir, es como que yo tuviera una mancha de aceite así grande, ¿ya? Y al ponerle bilis, se transforma en manchas cada vez más pequeñitas, en gotitas de grasa. ¿Ya? Entonces, esas gotitas de grasa que se han formado son las que pueden metabolizarse, las que pueden aprovecharse. ¿Sí? Entonces, de esa manera, gotas así pequeñitas de grasa son las que pueden ser absorbidas y luego en la sangre van a ser transportadas con lo que ya conocemos, con las lipoproteínas, es decir, con el HDL y con el LDL. De esa manera se transportan pues a todas las células del cuerpo. Ahora, ¿cómo se aprovecha esta grasa? Recuerden que las grasas generan más energía que los mismos carbohidratos, pero es un proceso más largo, el de metabolismo. Las grasas se transforman en un compuesto que se llama los acilos de grasa. Tenemos acetilcoenzima A, perdón, que sufre un proceso que se llama la beta-oxidación. Es un proceso específicamente para el metabolismo de grasas. A partir de esta beta-oxidación, como ustedes pueden ver, se produce acetilcoenzima A, que es lo mismo que se había producido por la glucosa, ¿se acuerdan? Y esta acetilcoenzima A, miren ustedes, ingresa al ciclo de Krebs normalmente y va a producir energía, igualito que lo sucede con la glucosa. Pero en este mismo proceso de la beta-oxidación también se va produciendo un poquito más de energía. ¿Ya? Beta-oxidación es un proceso de transformación de los ácidos grasos en moléculas cada vez más diferentes, se podría decir, hasta que luego llega a la coenzima A. Entonces es un proceso como alterno, se podría decir. O sea, las grasas producen energía por dos procesos. Una por el ciclo de Krebs y otra por la beta-oxidación. Luego tenemos la digestión de las proteínas. Cuando nosotros consumimos un alimento que tiene proteínas, por ejemplo, carne, huevo o vegetales que tengan proteínas, primero van especialmente a nivel de nuestro estómago, van a entrar en juego unas enzimas que se llaman las proteasas. Las proteasas es como que lo que hacen es a la cadena larga de aminoácidos le van cortando en pedazos más pequeños. Así le van cortando. O sea, en péptidos. Eso es lo que hacen las proteasas. Luego, hay otras enzimas que se llaman las peptidasas, igual a nivel de nuestro estómago, a nivel de nuestro intestino delgado también. Las peptidasas, ¿qué es lo que hacen? Esas cadenas pequeñitas que ya cortaron las proteasas, le van cortando, pero ya en los aminoácidos específicos. ¿Sí? O sea, el objetivo de la digestión de proteínas es de una cadena de proteína obtener los aminoácidos separados. ¿Ya? Ahora, estos aminoácidos, miren ustedes, son los que, bueno, se puede generar energía a partir de aminoácidos, sí, pero no es lo más aconsejable. Lo que pasa es que los aminoácidos son moléculas demasiado importantes, demasiado valiosas como para quemarles, ¿ya? Porque al final es eso, es quemarle para obtener energía. Porque lo que más hace nuestro cuerpo con esos aminoácidos es, como quien dice, reciclarlos. Entonces, para crear las proteínas propias del cuerpo a partir de ellas. Sí, es como quien dice, a ver, cogí una proteína por alimentación y la transformé en los aminoácidos. Ahora, con esos aminoácidos voy a volver a armar una proteína que me sirva a mí. ¿Ya? Una proteína estructural, por ejemplo, que les diré para los músculos, para una enzima, ¿ya? Para cualquier tipo de función de las que habíamos nosotros visto. Por eso se recomienda, miren ustedes que, o sea,
en la alimentación tiene que haber fuentes de carbohidratos y de grasas, no solamente fuentes de proteínas, ¿ya? Porque si nosotros quemamos las proteínas que tenemos, es como desperdiciar algo que es muy valioso, especialmente los aminoácidos. Aquí podemos ver un esquema de cómo se da el metabolismo de aminoácidos, cómo destruimos un aminoácido para generar energía. Entonces los aminoácidos a partir de enzimas generan dos cosas. Una, amoníaco, una forma de amoníaco, que ese es el ion amonio, ¿ya? Y este amoníaco entra a un ciclo que va a generar la urea que sale en nuestra orina y que es un producto de desecho nada más. Miren, a través de la urea nosotros desechamos todo lo que es el amoníaco que se ha desprendido de los aminoácidos. Y por otro lado, la parte que resta, después de que se ha separado el grupo amina, la parte que resta, forma lo que se conocen como los alfa-cetoácidos, que es uno de los compuestos que tiene que ver con el ciclo de Krebs. Entonces, esos alfa-cetoácidos ingresan al ciclo de Krebs y, es como quien dice, dan la vuelta, se van transformando y van generando energía en todo ese proceso. ¿Ya? Eso, como les había dicho, a muy breves rasgos. Pero lo que más nos interesa a nosotros, como habíamos estudiado, es el metabolismo de los carbohidratos, especialmente de la glucosa, y el metabolismo de las grasas, porque de estos son la principal fuente de energía del cuerpo. En cambio, las proteínas solamente deberían llegar a digerirse y sus aminoácidos reciclarse para formar las proteínas propias de nuestro cuerpo. Ya, aunque debemos conocer que también a partir de esas proteínas se puede obtener energía, pero les había dicho, no es lo más adecuado. Entonces, compañeros, espero que esta explicación les haya ayudado a entender mucho mejor los contenidos del módulo, ¿sí? Del módulo de estudio. Ya saben ustedes que para cualquier duda, si hay alguna cosa que no se me comprendió muy bien, si hay alguna pregunta relativa a todo esto o quieran conocer más, me pueden contactar a través de los medios que ya les he indicado antes. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por su atención.